invitado de honor para nosotros, el doctor Juan Carlos Cabrera, nefrólogo, docente de la cátedra de muchos años. Pero bueno, yo tengo, no quiere seguir conmigo, pero sí quiere que haga una clase. Así que el día de hoy, cuando tenga que compartir con él, me agradezco mucho que esté aquí. Estamos transmitiendo en vivo, así que adelante. Bueno, buen día. Un honor para mí, siempre, la invitación de la cátedra que perteneció el año pasado, y mucho más un tema como nefropatía diabética, que es quizás uno de los temas que más me apasiona, por así decirlo. Y creo que sí hay que tomar una compasión a la vida y a la medicina con mayor razón, porque dependen de nosotros la vida de un montón de personas. Vamos a hablar de nefropatía diabética. La charla está armada con el único objetivo de que ustedes aprendan. O sea, como siempre, la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Medicina, está dirigida a ustedes, a los alumnos, no tiene ningún otro tipo de objetivo, como dicen ustedes. Para eso está la charla. Vamos a hablar de nefropatía diabética. Para entender el tema, para tener una idea de qué estamos hablando, hay algunas cosas que yo le he puesto como título magnitud del problema. En el año 2016, hace unos años, se publicó que la nefropatía diabética es la principal causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. La presencia de enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos aumenta exponencialmente el riesgo cardiovascular. A eso vamos dirigidos los nefrólogos. Porque los pacientes no se mueren por tener una insuficiencia renal crónica, se mueren por el riesgo cardiovascular aumentado. El 67% de los pacientes en el plazo de la función renal por diálisis o son diabéticos o son hipertensos o ambas cosas. Esto es un comunicado de diciembre del 2025 de la Sociedad Argentina de Nefrología del INCUCAR. Según el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, comunicación por el simpósio en el 2019, el 11% de los tucumanos ya están diagnosticados como diabéticos. 4 de cada 10 pacientes que ingresan a diálisis en Tucumán son diabéticos. Este es el informe anual de la SAN, la Sociedad Argentina de Nefrología del 2025. Ese es el tema. Más aún, entre los que estamos acá, el 10% seguro tenemos familiares diabéticos o somos diabéticos. Entonces, no se van a escapar de la diabetes ni de la nefropatía diabética siendo médico. El objetivo nuestro es hacerle entender al paciente que todo se puede y se debe solucionar, que hay que prevenir. El top 3 del mundo de tenis, Alexander Zverev, que tiene la mala suerte de haber nacido en un momento donde hay dos animales como Sinner y Alcaraz, es diabético. Tiene una enfermedad diabetes tipo 1. De manera tal que se puede. Luque, uno de los mejores arqueros que ha tenido la Argentina, es diabético. Entonces, digamos, si son deportistas de élite, se puede. Eso es lo que tenemos que transmitir. Para poder transmitir esto es imprescindible que entendamos de qué se trata. No que quiere decir, así empieza, no, hay que entender. El objetivo de esta charla es que entendamos. Para ello, vamos a empezar con la fisiopatología. Dentro de la fisiopatología vamos a analizar 3 factores. Los factores genéticos, que son indudables. Los factores metabólicos, que es la parte química que tenemos que entender. Los factores hemodinámicos y morfológicos que ocurren dentro del glomérulo, porque vamos a hablar de nefropatía diabética, vamos a hablar de glomerulopatía diabética. Ese es el objetivo de la carrera. Este es el trabajo de 2003 de Valle, que recoge una serie de información ya conocida, que estamos hablando del 2003 y hoy, 2026, repite esta información
con las nuevas medicaciones que estamos usando en el último tiempo, que son maravillosas. Pero desde el 2003 ahora se conocen algunas cosas que son importantes. Hay marcadores clínicos que hablan de la genética, la historia familiar de nefropatía. Si hay una familia que tiene nefropatía, un hermano de un paciente diabético con nefropatía tiene 4 veces más posibilidades de desarrollar la enfermedad. Historia familiar de resistencia a la insulina. Si hay en la familia un paciente que tenga resistencia a la insulina, un síndrome metabólico, los familiares tienen 2 veces más posibilidades de desarrollar diabetes. Historia familiar de hipertensión arterial nocturna, o sea, los no díperes. Los pacientes diabéticos tipo 1, 3 años antes de ser diabéticos, ya son no díperes. O sea, la hipertensión arterial nocturna, que no es la hipertensión nocturna de 170 a 100, al contrario, la hipertensión nocturna es de 120-80. Eso es lo que produce la enfermedad. Y además, la nitroalbuminuria, que es la diana, el primer elemento de especie de proteína con el que empieza la nefropatía diabética, está generada por una mixtura de genes. O sea, indudable, desde el punto de vista clínico, del reconocimiento de que los factores genéticos tienen incidencia en el fisiopatología. Fenotipos celulares. Entonces, se ha descubierto hace muchos años el incremento del contratransporte sodio-litio en eritrocitos. El contratransporte sodio-litio en el eritrocito, reconocido hace muchos años, y estamos hablando de ciencias básicas como la biología, no tenía una explicación exacta hasta que se vio que todos los pacientes diabéticos tienen un incremento de contratransporte sodio-hidrógeno igual de lo que tienen en los glóbulos rojos los sodio-líticos. O sea, el sodio-lítico es una equiparación del sodio-hidrógeno. Esto se debe a la disminución de la proteína que se llama P16, una proteína reguladora del crecimiento celular. Y justamente los diabéticos tienen un crecimiento celular alterado. ¿Por qué? Porque el contratransporte sodio-hidrógeno saca hidrógeno de adentro de la célula. Y si saca hidrógeno de adentro de la célula, la pone alcalina a la célula. Y si la pone alcalina a la célula, ese es el primer paso para la fase S1 de división celular, que comienza multiplicando los organoides, de manera que la hipertrofia celular, el inicio es que se alcalinice la célula, y después se va a dividir la célula, de manera que la hiperplasia celular, el inicio, la diana, es la alcalinización de la célula. Y fíjense ustedes, los riñones son grandes en la nefropatía diabética. ¿Por qué son grandes? Por hiperplasia y por hipertrofia. El contratransporte sodio-hidrógeno está ligado a la remodelación del miocardio post-isquemia. ¿Por qué? Y porque la remodelación depende de la hipertrofia y de la hiperplasia. ¿Se entiende el concepto? Marcadores genéticos. El alelo D de la enzima de conversión de la angiotensina aumenta la producción de la angiotensina 2. El fenotipo de D, la de ECA, confiere el riesgo aumentado para nuestra parte diabética. Por supuesto, es imprescindible el aumento de la angiotensina 2, relativo o total, no importa, para que se comprima la arteriola eferente. Porque los receptores de angiotensina 2 están solo en la arteriola eferente, no en la aferente. Entonces, si yo le comprimo la salida, aumento la presión intraglomerular, que determina el mecanismo de hiperfiltración, que es el inicio, la diana de la nefropatía diabética. ¿Se entiende? Factores metabólicos. Todos sabemos cómo se desarrolla la enfermedad diabetes. La enfermedad diabetes
se desarrolla con órganos que son blancos. Estos órganos blancos son los únicos que tienen un transportador no insulínico de la glucosa. Ese transportador no insulínico de la glucosa es el GLUT1. ¿Está presente en qué célula? Y bueno, el glomérulo está presente en las células endoteliales, en las células mesangiales. De manera tal que si es un transportador no insulínico, no tiene la puerta cerrada como las otras células del organismo. Tiene la puerta abierta a que la glucosa que está por fuera, la glucosa extracelular, invada la célula y la intoxique. Tanto es que la intoxica que empieza a trabajar mal la célula. ¿Qué es lo que produce la célula? Una tasa de metabolismo de glucosa aumentada con aumento de la síntesis de proteínas, sobre todo de la matriz donde se encuentra la célula. La célula está en un tejido que tiene una sustancia intersticial. Entonces, alteran la matriz intersticial. Y la alteración de la matriz intersticial produce hipertrofia, produce fibrosis. Fibrosis, intoxicación, se intoxican con glucosa. El metabolismo normal de la glucosa intracelular es el ciclo de Krebs. Pero ante semejante cantidad de entrada de glucosa dentro de las células, el ciclo de Krebs no es suficiente, de manera que empiezan a aparecer vías alternativas de intoxicación celular. Estas vías alternativas, por el incremento de la concentración de la glucosa, no vamos a ser descriptivos químicamente, pero le vamos a dar nombres, le vamos a dar colores para poder reconocerles, para poder entender el final, qué es lo que producen. Primero vamos a hablar de la vía del diacilglicerol, después la vía del poliol va a ser celeste, va a ser verde, la vía de la hexosamina, estas son las principales intracelulares. A su vez, el exceso de glucosa va a transformarse en lo que conocemos como PACE, o productos finales de glicosilación avanzada. Los productos finales de glicosilación avanzada son capaces de glicar proteínas. ¿Verdad? A su vez también el aumento de la concentración de la glucosa produce una excesiva producción de las radicales libres de oxígeno, o sea, produce oxidación. No lo palazos. A su vez, el excesivo consumo de sodio intratubular, que es lo nuevo producido por el aumento de la concentración de la glucosa, es del que vamos a hablar detalladamente como un fenómeno gatillador de esta circunstancia. Bueno, no vamos a hablar de esto. Vamos a decir que este es el ciclo de Krebs normal, que esta es la vía del diacilglicerol, la I del diacilglicerol, que elimina la proteína. ¿Sí? Esta es la vía del poliol, con dos alternativas al ciclo de Krebs, que elimina también la proteína C y que estimula la activación del transforme en los factor beta. Eso sí es importante. El transforme en los factor beta es un factor de crecimiento presente en toda la degradación que sufre el glomérulo por la nefropatía. La vía de la hexosamina hace exactamente lo mismo. La vía de la hexosamina termina en activación del transforme en los factor beta. ¿Y saben qué parece el proceso? La glicación enzimática de las proteínas por el producto final de glicosilación avanzada estimulan la proteína quinasa C y activan el transforme en los factor beta. Hay algo ahí, diría, básicamente, la hiperglucemia también produce aumento de la oxidación. La hiperglucemia es capaz, a través del transportador insulínico, vía EX o vía diacilglicerol, como quieran, oxida al oxígeno que ya entró normalmente. Esa oxidación produce peróxido nítrico.
El peróxido hídrico es la oxidación celular, porque actualmente lo que se intenta manejar el equilibrio con la óxido nítrico sintetasa de óxido nítrico, pero cuando es excesiva la producción de glucosa, se estimula la hiperoxidación y fíjense ustedes saben que la vía de señalización predominantemente usada es la proteína quinasa C, independientemente de otra. ¿Y a qué lleva? Y ahora sí empezamos a hablar de morfología, porque lleva al aumento de factores de crecimiento, como el transporte microfactor beta, los factores de crecimiento fisiológico, a la liberación de moléculas proinflamatorias, ya vamos a ver esto después, a la formación de moléculas de adhesión, fundamentalmente a la remodelación de la matriz extracelular a través de diferentes vectores que son factores de crecimiento. A su vez, el aumento sostenido de la angiotensina 2 vía ciclooxigenasa produce exactamente lo mismo, oxidación. Por eso es que inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona es el primer antioxidante conocido. Ahora vamos a hablar de un tema que lo sabemos de fisiología, pero que hoy lo podemos aplicar totalmente en la fisiopatología, que es el sistema de autorregulación de la arteriola aferente. Yo voy a usar un ejemplo para que entendamos el sistema, porque el objetivo es entenderlo. Supongamos que se aumenta la presión arterial. Se aumenta la presión arterial y eso incide directamente sobre la arteriola aferente del colédono, porque por ahí va a entrar mayor cantidad de sangre. Y ese caudal aumentado aumenta el flujo plasmático renal efectivo, aumenta la presión glomerular y manda una cantidad más importante de filtración glomerular que tenía antes ese glomérulo. Ese aumento de la filtración glomerular tiene un primer escudo, que es el túbulo contorneado proximal. ¿Qué hace el túbulo contorneado proximal? Reabsorbe el exceso de ¿qué? De agua y sodio que pasó en ese filtrado glomerular aumentado. Pero por ahí no es suficiente, más aún, en general no es suficiente el túbulo contorneado proximal. Y pasa un exceso de sodio al túbulo contorneado distal, de manera tal que va a llegar en el túbulo contorneado distal temprano, lugar muy importante del glomérulo, porque el túbulo contorneado distal temprano se vuelve sobre el glomérulo y pasa por debajo del glomérulo y constituye el lugar fisiopatológico muy importante del glomérulo, que es la mácula densa. En la mácula densa, el cloruro de sodio estimula un balance que, por la cantidad de sodio aumentado que hay, hace que la arteriola aferente se contraiga, aumenta la resistencia. Y uno si lo mira en el dibujo, dice fisiológico, porque me está atacando la presión arterial y produzco una vasoconstricción para proteger al glomérulo. Pero lo que nos deja de enseñanza esto es que la cantidad de sodio aumentado en la mácula densa produce vasoconstricción. Por tanto, la caída de sodio en la mácula densa produce vasodilatación. Qué tontera, ¿no? Ustedes no saben lo importante que es este razonamiento. Fíjense. ¿Cómo es el transporte de glucosa en el riñón? El transporte de glucosa en el riñón se hace normalmente, no en el diabético, en cualquier persona, predominantemente de túbulo contorneado proximal, a través de transportadores que se llaman transportadores de glucosa ligados al sodio, SGLT en inglés. ¿Qué significa esto? Que cada vez que se reacciona una glucosa, se reacciona con un sodio, agregado al sodio. Hay dos variedades de transportadores SGLT. Los unos que hacen el posible trabajo y los dos, SGLT2
que son capaces de transportar glucosa ligada al sodio para ser reabsorbido. Ahora vamos a diabetes. ¿Qué pasa en la hiperglucemia? Hay un aumento de la reabsorción de glucosa en túbulo contorneo proximal porque cae más glucosa en túbulo contorneo proximal para que se reabsorba. Y ese aumento de la cantidad de glucosa es reabsorbida con sodio, por tanto aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal. Y fíjense ustedes, el sodio disminuido en la mácula densa. ¿Qué produce el sodio disminuido en la mácula densa? Vasodilatación de la arteriola aferente. Se dilata la arteriola aferente por la glucosuria. Se dilata. Al dilatarse la arteriola aferente, además, la baja concentración de sodio en la mácula densa estimula la liberación de renina para que el sistema renina-angiotensina-aldosterona a través de la angiotensina comprima la arteriola eferente, de manera que la entrada está muy abierta y la salida del glomérulo está muy cerrada. Conclusión, se produce el fenómeno de hiperfiltración. Es el primer elemento de la nefropatía. ¿Se entiende? Factores hemodinámicos y morfológicos. Los factores hemodinámicos y morfológicos empiezan por lo que ya sabemos, a través de la hiperglucemia, la reducción genética, no importa cómo sea. La glucosa que pasó hace que se contraiga la arteriola eferente con aumento de la angiotensina 2 y que se dilate la arteriola aferente, por tanto aumenta la presión intraglomerular y aumenta el filtrado glomerular. Además se establece un estrés de roce vascular. ¿Qué significa esto? Cerrada la salida del glomérulo, está pasando la sangre por los capilares y encuentra una resistencia mayor. Entonces el roce que tenía antes sobre el endotelio no es el mismo. El roce aumenta y ese estrés, shear estrés, generalmente el estrés del roce vascular, produce una disfunción endotelial. Esa disfunción endotelial activa, imagínense ustedes a quién, al transformador factor beta, mira vos, al factor de crecimiento. Entonces empiezan a liberarse factores de crecimiento, no solo por el proceso que antes habíamos mencionado, de aumento de la oxidación, aumento de la cantidad de intoxicación celular, sino que se produce por la liberación de factores de crecimiento, de moléculas proinflamatorias, de moléculas de adhesión, infiltración de células mononucleares. Todo esto ocurre en el mesangios. ¿Por qué? Porque las proteínas que antes pasaban solo en dirección al filtrado glomerular empiezan por la hiperfiltración a caer dentro del mesangio. El mesangio nos da abajo, porque el mesangio tiene canalículas preferenciales de transporte de macromoléculas para pasarlas directamente allá a la zona de la mácula densa. Ahí no hay membrana basal en el tubo rectal, entonces ahí la tiran en el tubo rectal. Pero cuando cae semejante cantidad de proteínas, esto hace que el mesangio se llene de células. Porque, primero, porque los factores de crecimiento aumentan la cantidad de células mesangiales. Segundo, porque los factores de moléculas proinflamatorias llaman a células que vayan al mesangio. Lo mismo que las moléculas de adhesión traen células al mesangio. ¿Qué células traen al mesangio? Los mononucleares. Entonces produce un proceso inflamatorio intramesangial. A su vez, el aumento de la filtración aumenta el tamaño del poro. Ustedes saben que las proteínas no pasan en el filtrado glomerular porque los poros tienen cargas negativas. Pero si los poros se alejan de cargas negativas y producen lo que se conoce como hiato aniónico, las proteínas pasan largo. Y esas proteínas que pasan largo, que estudian, el entramado retino, la nefrina y la membrana basal, caen al tubo contorneado proximal, caen al tubo contorneado distal y son absorbidas en cuerpos extraños del intersticio. Y saben que empiezan a aparecer los
factores de crecimiento, la reabsorción de macromoléculas, aumenta los factores de crecimiento, las moléculas de adhesión, las moléculas preinflamatorias. La inflamación con mononucleares de manera tal que se produce una inflamación intersticial. Tenemos inflamación mesangial, tenemos inflamación intersticial. Por tanto, se produce apoptosis y no el tejido celular, terminando en la necroesclerosis. ¿Cómo empezó esto? Ya me perdí, pero estamos aquí. Empezó con la hiperglucemia. ¿Cuál es el resumen de la fisiopatología? Muy importante para el tratamiento. Entender la fisiopatología, muy importante. Los factores genéticos dan hiperglucemia y hiperglucemia a través del transportador insulínico, usa vías alternativas, que van a aumentar los factores de crecimiento y la oxidación produciendo fibrosis. A su vez, la hiperglucemia es capaz de disminuir el sodio en la mácula densa y vasodilata la arteriola adherente. A su vez, libera más angiotensina y vasocomprime la arteriola adherente. El aumento de la angiotensina aumenta la oxidación. Ambas producen hiperfiltración. A su vez, la angiotensina da hipertensión arterial, que también produce hiperfiltración. La hiperfiltración da proteinuria. La proteinuria lleva a la fibrosis y eso es disminución de la masa renal funcional. Encima, sobre llovido mojado, el riñón se da cuenta que hay una parte que no está funcionando. Entonces, los que están bien los mandan a morir. A los que están bien empiezan a hiperfiltrar para suplir como una función vicariante la de los otros glomérulos que no funcionaban. Entonces, esta disminución de la masa renal funcionante va a volver a hacer hiperfiltración completando el circuito. Por eso es que el filtrado glomerular, cuando ya se desencadenó la insuficiencia renal crónica, empieza a descender a través de la mano. Está en nosotros, primero, que no empiece a descender, y segundo, en torcer ese descenso para que se estabilice en una meseta y el paciente nunca llegue a una insuficiencia renal terminal. ¿Entienden el lío? ¿Cuáles son los factores que condicionan la evolución? La hipertensión arterial, la carga que llega, presión sobre el glomérulo aumenta la presión intracranial, la ingesta proteica excesiva, porque las proteínas cuando salen del proceso caen sobre el metacardio y caen sobre el tubo, pero fundamentalmente el control metabólico, el control glucémico. Presentación clínica. Todo esto se presenta clínicamente de una manera que se conoce como historia natural. La historia natural de la nefropatía diabética en la diabetes tipo 1 está mucho más clara y más esquematizada, por eso empiezo a hablar de esa, de la historia natural de la nefropatía diabética en la diabetes tipo 1. La parte de abajo están los años que pasan, inclusive previo a la enfermedad, hasta más o menos 30 años de evolución del paciente que pasa de la nefropatía diabética, más o menos 40%. Comienza con una fase preclínica. Esa fase preclínica, ¿por qué se caracteriza? Por aumento, a la izquierda está mencionado el filtrado glomerular y a la derecha la proteinuria. Primero microalbuminuria y después proteinuria. Comienza de 5 minutos, que es el normal, se va a 120, se va a 140, se va a 150, hiperfiltración. Determina el fin de esta etapa preclínica el inicio de la pérdida de albumin, rodilla, la microalbuminuria, que el normal es hasta 30 miligramos gramos. Lo ideal, dice la SAN, es menos de 10 miligramos gramos. Pero empieza a hacer una forma intermitente, 70, después baja 20, 50, empieza a moverse de esa manera. La microalbuminuria marca el inicio de la nefropatía diabética existente. A su vez, el filtrado glomerular hace una pseudo-normalización.
cayó el filtrado glomerular. ¿Por qué digo cayó? Porque antes estaba hiperfiltrando. Entonces, cae el filtrado glomerular. En esta etapa de nefropatía diabética incipiente, diabético tipo 1, termina cuando empieza la hipertensión arterial. Se establece la hipertensión arterial y empieza la nefropatía diabética clínica. Más o menos, entre la aparición de la enfermedad y la nefropatía diabética incipiente, van a pasar 5 años, entre la nefropatía diabética incipiente y la nefropatía diabética clínica, más o menos 15 años más. En la clínica más o menos puede funcionar durante 10 años, asumible evolución, puede curar esa enfermedad. Aquí no intervenimos en ningún momento. Nosotros tenemos que intervenir. Primero tenemos que distinguir dónde estamos interviniendo. Finalmente, cae el filtrado glomerular hasta 10, 20 minutos y la microalbuminuria se transforma en proteinuria, que tenía siendo síndrome nefrótico, 5.000, 7.000, 8.000 miligramos de proteinuria. Después empieza a bajar, no porque no mejore nada, sino porque el filtrado glomerular no permite perder más proteínas. Y finalmente, la etapa de insuficiencia renal termina. ¿Qué diferencia hay con la evolución de la historia natural de la diabetes tipo 2? Primero, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial suele preceder al diagnóstico hasta la diabetes y acompaña en el 95% de los casos de diabetes tipo 2. ¿Qué otra diferencia? La microalbuminuria. La microalbuminuria no se presenta solamente en la etapa de nefropatía diabética incipiente, sino se presenta mucho antes. Además, la microalbuminuria es un marcador de disfunción endotelial. Tenemos una forma de ver cuando se empieza a enfermar el endotelio con la microalbuminuria. Por eso es tan temprano. Y finalmente, la diferencia está en el años. Desde el diagnóstico de la enfermedad hasta más o menos la etapa preclínica, puede ser 5 años, y de esta etapa hasta la nefropatía diabética clínica, más o menos 10 años. Más o menos 10 años de diabética clínica hasta la insuficiencia renal termina. Diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por función renal, ya sea por MDRD, CKD-X, MDRD en jóvenes, CKD-X en mayor de edad, lo mismo, los otros valores son muy parecidos. No hay esa diferencia. CKD-X se está usando mucho más por los trabajos internacionales que ya están presentando con CKD-X, no con MDRD. La lesión renal se la puede ver en el examen de orina, con proteínas, hematía, pero fundamentalmente la microalbuminuria, el cociente albúmina creatinina. Y repito, la Sociedad Argentina de Nefrología pretende que el óptimo sea menos de 10. Entre 10 y 20 le llaman normal bajo, entre 20 y 30 le llaman normal alto. O sea, se tiende a menos cantidad de disfunción endotelial. Sí, lo mismo que cardiovascular que tenemos. Básicamente, sí. Tratamiento. Para el tratamiento voy a hacer recomendaciones generales, en donde la primera recomendación que se hace desde el punto de vista nefrológico, independientemente del paciente tiene que tener una dieta para diabético, es el consumo bajo de proteínas, la dieta hipoproteica. La mitad de la bibliografía dice que la dieta hipoproteica es totalmente efectiva. La otra mitad de la bibliografía dice que no sirve nada. Pero no conozco ningún nefrólogo que no le indique dieta hipoproteica a los pacientes cuando tienen una nefropatía diabética. No sé si por cargo de conciencia, pero yo jamás me animaría a no admitir la dieta hipoproteica. Como término medio, 0,8 gramos kilogramos día, hay muchas variaciones. Sí, hay unas variaciones que son desnutrientes, bien, hay que tener en cuenta que hay que tener muy buena cuenta. Disminuir el peso, sobre todo el peso, disminuir el peso es fundamental. Ejercicio físico, restricción de sal en la gran mayoría de los casos, no en todos.
en la gran mayoría de los casos. Paciente hipertenso, el 95% de los pacientes son hipertensos, restricción de sal. Con síndrome nefrótico, restricción de sal. O sea, son muy poquitos los pacientes a los que no hay que restringirle la sal. Lo que sí, no tiene que quedar la idea que tiene una insuficiencia renal, tiene que tener restringida la sal. Hay pacientes con nefritis perdedora de sal que hay que darle por lo menos 20 gramos al día de sal. Entonces, digamos, en este caso, la restricción de sal es muy importante. Pero más importante que esto, no trabaja. El paciente tiene 10 veces más riesgo de hacer una nefropatía diabética si fuma, así no fuma. Y tiene 10 veces más evolución mala si fuma, así no fuma. O sea, está. Eso es todo lo que hay que decir. Lo dice un exponente. ¿Por qué pongo el resumen de la fisiopatología? Porque nosotros con la fisiopatología entendimos que nos hace daño. Entonces, vamos a tratar de dejar lo que nos pone hipertensión, la hipertensión, la hipertensión, la proteína, eso lo vamos a combatir. ¿Con qué? Lo vamos a combatir a la hipertensión con el control metabólico. A la hipertensión arterial, a la hipertensión de la proteína le podemos poner una etapa, que son el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. A las tres que estamos tratando, bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero no son grandes antihipertensivos. Generalmente necesitamos la ayuda para poder tratar la hipertensión arterial de manera que controlar la hipertensión arterial. De hecho, muy controvertidos los valores a los que se tiene que llegar, pero no importa, hay que controlarlo. Y en este último tiempo, para la hiperglucemia, la hipertensión arterial, la hipertensión, la proteinuria, los inhibidores SGLT2 o los agonistas GLP1, de manera tal que vamos, digamos, la última ola que tenemos brillante, resultados excepcionales. Vamos a ver un ensayo Flow, que ha hecho una comunicación previa, que es brutal. Bueno, entonces, hablamos de control metabólico. Hace años sabemos que el control metabólico disminuye francamente los efectos sobre los diferentes órganos. Las complicaciones de la diabetes se reducen tanto la diabetes tipo 1, nosotros hablamos de diabetes tipo 1 y tipo 2. Tanto para la diabetes tipo 1 o tipo 2, controlando la glucemia, o sea, con la hemoglobina glicosilada, que es el valor básico, no la glucemia, la hemoglobina glicosilada controlada. Para la nefropatía, el desinterio 54% menos. Si sumamos con el 70%, el KPDS 24 y 23% del primero que segundo trabajo. No importa, es un trabajo que demostraba fehacientemente que el control metabólico es básico. ¿Con qué? Con un método directamente voluntario. Con lo que quiero. Resulta controlar el paciente, la glucemia del paciente. Pero, como las medicaciones para la diabetes dependen mucho de la función renal, abajo están los diferentes clientes, de 100 a 60, de 60 a 30, de 30 a 15, de 15 a 0. ¿Qué se puede usar? La insulina se puede usar, digamos, a lo largo de todo el daño renal. Por supuesto, menos cantidad de dosis de insulina. La linagliptina, que está muy poco usada también por sus efectos secundarios, también. Pero quiero hacer el aporte de la metformina. La metformina es extraordinaria como protector cardíaco, como protector renal, como protector vascular, pero no se puede ir más allá de 40 mililitros minutos. O sea, cuando uno tiene 40 mililitros minutos para abajo, hay perros que ganan 35 mililitros minutos por el riesgo de hipoglucemia que va a dar.
esta medicación. Y de la lipocina, que no se puede usar por debajo de los 25 mililitros y no se puede usar en diabetes tipo 1 por ahora. Entonces, decimos, bloqueo del sistema renina-angiotensina. El bloqueo podemos hacerlo con dieta, malatril, farmacia, arroz, saltán, valsartán, que tiene un propiedad superior, no importa. ¿Qué hace? Dilata la arteriola aferente, comprime la arteriola aferente. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son la tos. ¿Qué tos? La tos nocturna. La tos nocturna es la más riesgosa, porque al paciente, que es un paciente líder, lo transforman en no líder, o sea, no se pueden controlar la presión todo, y de noche se despierta por tos y vuelve a subir la presión. Entonces, la tos, la peor es la tos nocturna. Y la caída del filtrado glomerular. ¿Cuánto cae el filtrado glomerular bloqueando el sistema renina-angiotensina? No más de un 20% en los próximos 3 meses después que se indica la medicación. O sea, que hay que hacerle un filtrado glomerular a los 30, a los 60, a los 90 días. Se espera que caiga hasta un 20%. Si en cualquiera de estos 3 controles cae un poco más es porque está haciendo una microsis tubular aguda. Se suspende la medicación, se la puede volver a dar, pero no hay que permitirse que pase que la caída sea mayor al 20%. Muy poco frecuente, pero es un control que hay que hacer sí. ¿Cuánto es la presión arterial? Hemos discutido durante años y voy a rescatar 2 cifras. Diabético con enfermedad renal crónica sin albuminuria, 140-90 como máximo, 139 centímetros. Diabético con enfermedad renal crónica con albuminuria, 130-80, 129 centímetros. Y viendo los carios domingo o los NICE 2019. Totalmente discutible y se seguirá discutiendo, pero por lo menos para tener una idea, eso es lo que estamos en la teoría. A su vez, hay que bajarle la presión. ¿Con qué? Con bloqueantes cáncer, que fueron los que demostraron históricamente ser preventivos de los episodios de ictus cerebral. Entonces, son realmente muy buenos antihipertensivos. ¿Cuál? Se usa la nivelina, cada vez menos, pero sí se usa en vez de argentina, y amlodipina. ¿Cuál es el riesgo? Yo vería en miembros inferiores. A veces la medicación debe ser suspendida por problemas importantes en miembros inferiores que ocurren en algunos pacientes que encima tienen un síndrome nefrótico encima. Entonces, se agrietan, se infectan, etc. En esos casos. Y producen vasodilatación de la arteriola aferente, cosa totalmente contradictoria en una nefropatía diabética. Le voy a dilatar la arteriola aferente. No me importa si le bajo la presión, le tengo que bajar la presión, porque si le bajo la presión al paciente, la presión intraglomerular también va a bajar si le bajo la presión arterial de entrada a la arteriola aferente con más vasodilatadores que esté. Dentro de los bloqueantes cálcicos quiero resaltar los no hidroquinidínicos como el diltiazem y el verapamilo, que nosotros cuando los pacientes tienen alergias a la IECA o a la 2 o no se les puede administrar, los administramos porque son vasodilatadores de la arteriola aferente y vasoconstrictores de la arteriola aferente. No son buenos antihipertensivos, pero son muy buenos controladores del filtrado glomerular, protectores del filtrado glomerular. Y el trabajo Oscar, que en el 2002 demostró que la asociación de nada con angiolina es muy, pero muy efectiva en el control y en la protección renal, en la nefropatía diabética. Nosotros en la Argentina hemos equiparado esto usando un ARA2 con la amlodipina, valsartán con la amlodipina o un IECA con la amlodipina. Esa asociación es muy usada y muy efectiva para bajar la presión arterial. Inhibidores SGLT2 y agonistas LP1. Vamos a hablar de los agonistas LP1. Vamos a hablar de los agonistas LP1.
Los varonistas de los receptores del espectro similar al carón tipo 1, principales de actualmente la síntesis. ¿Qué son los PIN? Los polipéptidos insulinotróficos dependientes de glucosa, péptido individual el representante actual de la principal. ¿Qué hacen? Este es un trabajo que se ha presentado en el 2023 en la revista Metrología del español, de investigación de cuál es la acción que tiene. Bueno, hay receptores LP en todo el río del cepillo del tubo contrario aproximado y afectan inhibiendo el intercambiador sodio-hidrógeno tipo 3, exclusivamente el tipo 3 que está en el nivel del cepillo, metiendo hidrógeno dentro de la célula y sacando sodio de la célula. Esta caída de sodio sobre el túbulo hace que aumente la cantidad de sodio de la mácula densa, por lo tanto produzca vasoconstricción y vasodilatación de la diferente. Fenómeno muy parecido al de Vieca, de ALA2, al inhibidor de CCL2, o sea, es el mismo efecto, digamos. Nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo? El trabajo Flow, que se ha hecho una presentación primaria en el año 2024, que se va a terminar en el 2027, principio de 2027 o fin del 2026. El riesgo primario, estamos hablando de nefropatías diabéticas específicamente. El riesgo primario disminuyó un 24%. Ahora, ¿qué es el riesgo primario? Falsa renal, reducción superior al 50% de filtrado comunitario de muerte renal o cardiovascular. Esto disminuye un 24%. Caída anual del filtrado comunitario se da 20 horas, son las palabras exactas que dice el trabajo, en realidad disminuyó en una media de 1.16 mililitros minutos por año. Eso porque se come. Todos los años, después de los 35 años, envejecemos en el riñón. Todos los años, después de los 35. Y perdemos 1 mililitro minuto por año, por envejecer. En este trabajo se demostró que no solo no cayó ese 1 mililitro, sino que aumentó 0,16 más, porque se disminuyó la caída 1.16 mililitros minutos por año. Los riesgos de eventos cardiovasculares adversos mayores redujeron un 18%. El riesgo de muerte para todas las causas disminuyó un 20%. Está autorizado su uso en filtrados con superiores a 25 mililitros minutos por hora, al igual que los niveles inhibidores abruma. El resultado de los niveles SGLT2 abruma. La información del nivel SGLT2 abruma desde el punto de vista nefrológico. Realmente abruma. Fíjense ustedes, los niveles SGLT2 tienen que disminuir. Vasodilatan la arteriola adherente, vasocomprimen la arteriola adherente, en realidad le traducen tono vasoconstrictor, protegen el órgano renal, son efectivos con o sin diabetes, sin hipoglucemia en no diabéticos, con más ACKD, el trabajo más importante que le ha hecho contar para la hidroxina, con florero. No hubo cetoacidosis, con algunos con hipoglucemia hubo cetoacidosis, pero con ACKD, con nata y hipoglucemia no hubo cetoacidosis. La mortalidad cardiovascular y hospitalización con insuficiencia cardíaca disminuyó un 23%. El riesgo para insuficiencia renal crónica terminada o muerte cayó un 44%. El riesgo de muerte por todas las causas disminuyó un 31%. En diabetes tipo 2, además, controla la glucemia, como si fuera pobre. Reducen índice de hepatocaso, disminuyen el glicemia, pues la doblera. Resultados renales beneficiosos independientes del control glucémico. Reducción, esto es muy importante, de macroproteinuria a microalbuminuria y de microalbuminuria a normoalbuminuria. No existe ningún otro medicamento que haga eso. Los IECA y los ARA2 demostraron que de microalbuminuria se puede volver a normoalbuminuria, pero de macro no. Estos demostraron que de síndromes nefróticos se puede volver a normoalbuminuria.
Mejoría cardiovascular en enfermedad renal permanente, o sea, pacientes renales que ya eran renales mejoran desde el punto de vista cardiovascular con la medicación. Mejoría renal en enfermedad renal prevalente, eran enfermos renales y mejoran con la medicación. Mejoría de la renal, son capaces de oxigenar mejor el intersticio renal y empieza a secretar mayor cantidad de eritropoyetina y empiezan los pacientes con anemia renal a mejorar su anemia con la medicación. Pérdida predominante de sodio intersticial. Ustedes saben que los diuréticos, todos los diuréticos hacen perder sodio del intravascular. ¿Y dónde no lo van a hacer perder? El intravascular. Todo. Este es un diurético de tubo control proximal por su acción, ¿verdad? Pero hace perder sodio del intersticio por un mecanismo que tiene que ver con los linfáticos y los macrófagos. No lo voy a explicar, pero básicamente eso es. Se capta el sodio que está en el intersticio y se lo manda vía linfática a las venas y después al torrente para que el filtrado glomerular lo elimine al sodio, de manera tal que son diuréticos que liberan el edema, sacan el sodio del intersticio y no producen la caída de la volemia, que va a significar que nosotros saquemos sodio del intravascular. Y finalmente tienen inhibición directa de contratransporte sodio-hidrógeno. ¿Se acuerdan de contratransporte sodio-hidrógeno que nosotros decimos? ¿Qué cuernos tiene que ver? Bueno, el que alcalinizaba la célula, el que producía, era capaz de producir hipertrofia, producir hiperplasia, y que era el principio fundamental de daño en la remodelación cardiovascular por infarto, y que era es el principal causal de que las mujeres diabéticas tengan hijos de mayor peso por la hipertrofia y la hiperplasia. Bueno, estoy enamorado, nosotros, los nefrólogos, durante años vivimos un enamoramiento hasta los 38, 40 años. Estuvimos enamorados, casados con los Vieca y los Arados. Casados con los Vieca y los Arados. No hablen mal de Vieca y los Arados. No venga ninguna vecina a decir nada de los Vieca y Arados, porque para nosotros eran la mujer perfecta. Hoy hemos cambiado el rumbo, pero no por ser incardinales, digamos. Hemos cambiado el rumbo por una razón fundamental. Este es un trabajo de la Sociedad Argentina de Nefrología y la Sociedad de Hipertensión Arterial. Cada uno son unos genios de la medicina que han publicado este trabajo con bibliografía que muestra que los niveles protegen eventos renales, protegen eventos vasculares, pero fundamentalmente protegen eventos cardíacos. Señores, es un morimos. Tenemos que proteger el corazón. Es, el paciente dice, está bien, yo le voy a poner un tratamiento porque no tiene diálisis, está bien, porque se murió de infarto. Tenemos que proteger el corazón, tenemos que optar por proteger el corazón. Algunos optamos por tomar inhibidores de SGLT2, otros por escuchar a Olivia Rodrigo, por ejemplo, en su último trabajo. No sé si me escuchaba de Cure, por ejemplo. Eso es para proteger el corazón, sin duda. La famosa ley de pero bueno, yo he elegido proteger mi corazón, entregándole mi corazón a mi mujer. Y esa mujer es muy chiquitita. Y también se llama Olivia.